2 y vamos a hacer la presentación de nuestra evidencia. Comenzando con el problema número 1, que es de asociación en variables cualitativas. La siguiente tabla contiene datos referentes a las características de 20 niños recién nacidos y sus madres. Se ha pedido que se clasifique si los menores tienen bajo peso. En el problema número 1 nos dice, con los datos que se muestran en la tabla 1, encuentra si existe asociación entre, y nos vamos directamente al inciso A, que nos dice el consumo de alcohol por la madre durante el embarazo y el bajo peso del niño al nacer. Hacemos nuestra tabla de contingencia, nos queda de esta forma, dando que el consumo de alcohol por la madre durante el embarazo en sí y con bajo peso son 4, en no y con bajo peso son 0, en sí y con no bajo peso son 7, y en no y con no bajo peso son 9. Tenemos nuestro nivel de significancia que es 0.5, que si lo checamos en las tablas nos da un valor de 0.05. Ahora hacemos la E, que es la E esperada, que la fórmula es total de columna por total de fila entre el total. Hacemos nuestros 4 valores esperados, que el primero es E1 es igual a 4 por 11 entre 20, nos da 2.2. El segundo es E2 es igual a 4 por 9 entre 20, 1.8. E3 16 por 11 entre 20, 8.8. Y E4 16 por 9 entre 20, 7.2. Sacamos nuestro valor crítico de tabla. Conforme a la tabla, tenemos de grados de libertad 1. En la tabla el valor de libertad 1 lo checamos, nos da que estando en 0.05 nos da un valor de 3.84. Ahora sacamos nuestra chi cuadrada. Aquí tenemos la fórmula. Y sustituyendo la fórmula nos da un valor de 4.08. Que esto que nos dice que pues esta x cuadrada es mayor que el valor crítico. Y esto nos dice que sí existe una asociación entre el consumo de alcohol por la madre durante el embarazo y el bajo peso del niño al nacer. Ahora tenemos el inciso B, que es exposición de la madre del humo de tabaco durante el embarazo y el bajo peso del niño al nacer. Hacemos igual nuestra tabla de contingencia, exposición de la madre del humo de tabaco durante el embarazo sí, y con bajo peso es 3, y sí y sin bajo peso es 10, no y con bajo peso es 1, y no y sin bajo peso son 6. Y de igual forma nuestro nivel de significancia es 0.5, que conforme las tablas da un valor de 0.05. Obtenemos nuestros valores esperados, que es igual a total de columna por total de fila entre el total. E1 es igual a 4 por 13 entre 20, que es igual a 2.6. E2 es igual a 4 por 7 entre 20, que es igual a 1.4. E3 es 16 por 13 entre 20, que es igual a 10.4. E4 es 16 por 7 entre 20, que es igual a 5.6. De igual forma, nuestro valor de libertad es 1 y verificando en las tablas, nuestro 0.05 nos da un valor de 3.84. Tenemos nuestra chi cuadrada, que es x cuadrada. Tenemos la sumatoria de nuestros valores menos la esperada al cuadrado entre la esperada. Sustituyendo la fórmula nos da un valor de 0.2. Que este es menor que el valor crítico, nos dice que no existe asociación entre la exposición de la madre al humo de tabaco durante el embarazo y el bajo peso del niño al nacer. Buen día. Ahora vamos a ver los problemas de 7 al 12. Vamos a ver de nuevo el problema, que es el nivel de colesterol en cierta población. Tiene una distribución aproximada normal de una media de 205 miligramos sobre 100 mililitros. Entonces ya nos están aquí dando la media de 205 y una desviación estándar de 140. Vamos a calcular la probabilidad de elegir diferentes individuos al azar de entre, primeramente en el problema 7, 30 y 270. Para eso vamos a utilizar esta fórmula, la cual es para encontrar Z1 y Z2 con sus respectivas variables de X1 y X2, donde a la variable le vamos a restar la media, en el cual es 205, y a esa operación la vamos a dividir entre la desviación estándar, que es 140. Hacemos estos procedimientos, lo cual nos da un valor de menos 1.25 y 0.4642 respectivamente en Z1 y Z2. Para esto vamos a utilizar después la tabla Z, la cual la tenemos aquí.
y vamos a ir buscando cada uno de sus valores. Por ejemplo, aquí tenemos 1.2, el cual está aquí. 1.2 y el 5. 1.2 y el 5 estaría aquí. Sería 0.3944, el cual es Z1. Y así vamos a ir con cada uno de los valores obtenidos en Z por medio de esta, de esta ecuación. Ahora, para calcular el área de probabilidad, como son signos diferentes, vamos a sumar. En este caso vamos a sumar 0.3944, que lo obtuvimos de la tabla, y el valor obtenido de la tabla en Z2. Vamos a sumarlo, vamos a multiplicarlo por 100 y vamos a obtener un resultado de 57.16%, que es lo que nos pide calcular, la cual es la probabilidad de elegir un individuo entre estos límites. Y lo podemos ver aquí en estas gráficas, donde x1 es 30 y x2 es 270, y vemos que coincide con, con los valores de z. Vamos a ir así igual sucesivamente con el problema 8, el cual es, hacemos los mismos resultados, los mismos procedimientos, pero con diferentes límites, como lo podemos ver aquí. Igual, buscamos los resultados en la tabla Z y después lo multiplicamos por 100. De igual manera, vamos a sumar esta operación porque los símbolos son diferentes. Vamos a tener que entre estos dos límites de 25 y 475 hay una probabilidad del 87.23%. Lo mismo con el caso número 9. Hacemos el mismo procedimiento. La diferencia es que como son símbolos iguales, aquí vamos a restar. Lo que sería eh, Z2, en este caso aquí, menos Z1 para obtener el valor de esta región aquí subrayada. En el caso número 10 vamos a hacer lo mismo para obtener esta área aquí subrayada y hacemos el mismo procedimiento. Tenemos que en un límite de 355 a 600, como lo tenemos aquí dividido, esto va a ir aumentando de 140 en 140 por lo mismo de la desviación estándar. Tenemos una probabilidad del 13.44% en casos de 355 a 600. En el número 12 podemos ver aquí la gráfica que está del otro lado y vemos que coincide precisamente menos 28, que sería x1, menos 207, que sería x2. Aquí igual manera vamos a restar estos valores para obtener la región en esta parte de la gráfica y vamos a tener una probabilidad del 4.69%. Y por último, el problema 12, tenemos unos límites de 201 y 572, que es casi aquí por el centro de la gráfica. Y al momento de sacar los valores en la tabla, perdón, los valores de Z1 y de Z2, vemos que coincide con los mismos valores de las variables. Y tenemos que va a haber un área de probabilidad de obtener un 48.76%. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Roxana y yo les voy a presentar el inciso número D, el cual nos dice: realice una discusión sobre el problema presentado y den su opinión al respecto. Incluya qué medidas de acción preventiva se podrían implementar en base a los resultados obtenidos. Bueno, después de todo el procedimiento, se pudo notar que se encuentra dentro del tercer caso, por lo que se tiene una correlación moderada. También en la gráfica de dispersión no se presenta ningún tipo de correlación. Esto quiere decir que el peso del recién nacido no depende de la edad de la madre. Bueno, después para el ejercicio número 2 nos dice el ejercicio: la tabla muestra los días de estancia de un pequeño grupo de pacientes en el piso de medicina interna en relación con su temperatura medida en grados Celsius. Durante los primeros 5 días de internado
Demuestre si existe una relación entre la temperatura del paciente con los días de estancia hospitalaria y conteste las siguientes preguntas. Bueno, se terminó de llenar toda la tabla. De los datos nada más teníamos temperatura medida en grados Celsius y días de estancia. Se obtuvieron todas las demás columnas y se sacaron los valores, la sumatoria de los valores. Después el inciso A nos dice trace el diagrama de dispersión. Bueno, en nuestro diagrama lo hicimos en días de estancia en la línea de Y y en la línea de X tomamos la temperatura en grados Celsius. Y aquí tenemos nuestra gráfica de dispersión. Y después para el inciso número B nos dice calcular el coeficiente de correlación R y menciona si presenta correlación en las variables. Bueno, aquí obtenemos nuestra fórmula, después sustituimos todos los valores con las mismas información que ya teníamos en la tabla anterior, lo sustituimos y obtenemos un valor de R de 0.0499 y bueno, haciendo nuestra relación obtenemos que 0.3 es menor o igual a R, que es menor a 0.5, lo que nos dice que tiene una correlación muy débil. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio que dejó mi compañera Roxana Pamela. Se nos solicita ahora calcular la ecuación de regresión y pues para esto vamos a plantear una recta de regresión lineal que está dada por la fórmula donde la y estimada es igual al valor de la a más bx. El a es igual al eje de la y intersectado y b es la pendiente de regresión, mientras que x va a ser nuestra variable independiente que va a representar cada valor. Para obtener, por ejemplo, el valor de b, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es similar a la que ya habíamos visto para el coeficiente de Pearson, en el que nos dice que vamos a multiplicar el número de datos por la sumatoria de la multiplicación de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, todo esto dividido entre la multiplicación del número de datos por el cuadrado de los valores de x sumados todos menos sumados los valores de x después elevados al cuadrado. Y vamos a ver la fórmula también para obtener el valor de la intersección, donde nos dice que el valor de la a es igual al valor promedio de la y menos el valor promedio de la x multiplicada por el valor de la pendiente, que es la letra b. Y con los valores que ya habíamos conocido previamente gracias a la tabla que realizó mi compañera, hacemos la sustitución y obtenemos estos valores. Este 0.21 es el valor de la pendiente. Mientras que ahora sí sacamos el valor del promedio de y y el promedio de x nos da 25 y nos da 38. Lo sustituimos dentro de la fórmula para conocer el valor de la intersección y ahora que ya conocemos también el valor de la letra b, que es la pendiente, obtenemos que el valor de la letra a, es decir, la intersección, es 17.8657. La intersección quiere decir que es el valor cuando x es igual a 0. ¿Qué tan elevada va a estar la recta después de que x valga 0? Así que la ecuación queda como ya estimada es igual a 17.8657 más 0.21 llevado a la simplificación de decimales multiplicado por la x. Esta es la gráfica que nos arrojó, donde podemos ver que los puntos amarillos son las estimaciones de y, mientras que los puntos azules son los puntos dispersos de los valores reales. Ahora sí nos pide también solicitar encontrar el error estándar de la estimación. Este también está dado por una fórmula donde nos dice que S mayúscula XY es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las Y reales menos las Y estimadas elevadas al cuadrado, todas divididas entre la cantidad de datos menos 2. Haciendo la sustitución y haciendo también ya la sumatoria, que algo que es un dato que ya nos había dado nuestra compañera, obtenemos que el error de estimación es de 6.61, que es bastante alto. Y trazadas las rectas, podemos ver que el error de estimación promedio en la recta de la correlación, mientras que se observa que estas distancias son bastante largas. Y por último, se nos pide estimar el tiempo de internamiento para un paciente que haya tenido una temperatura media de 35.5 grados centígrados durante los primeros 5 días. Hacemos la sustitución únicamente del valor de 35.5 como el valor de x dentro de la estimación gracias a la ecuación que ya habíamos sacado y obtenemos que el valor de la temperatura de estimación para un paciente de 35.5 grados centígrados durante 5 días internado es de 25.32 grados Celsius. Y hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Ok, hola, mi nombre es Ernesto Martínez, estoy a cargo de explicar los últimos incisos que forman parte de nuestro ejercicio 2 de la evidencia 4.
En este inciso nos piden calcular el error estándar de pronóstico para un paciente con una temperatura media de 35.5 grados centígrados durante los primeros 5 días. Para conseguir este resultado podemos utilizar la fórmula que se nos explicó en clase, que es la que está aquí abajito, en donde para agilizar un poco más el proceso hice esta pequeña tabla acá para obtener el resultado equivalente a la expresión de la sumatoria al cuadrado de la diferencia de x de cada paciente menos la x promedio. Aquí obtenemos que el resultado de esa expresión es 14.875. Así que con este valor ya podemos empezar a sustituir dentro de nuestra fórmula. Lo primero es identificar correctamente cada uno de nuestros valores dentro de la fórmula, en donde nuestro error estándar es de 6.61. Nuestra n es el número de pacientes, que en este caso es 8. La x es el valor exacto que vamos a estar calculando esta vez, que es 35.5. Nuestra expresión ya previamente calculada, que es 14.875. Y por último, el promedio de las x de todos los pacientes, que es 38.125 grados centígrados. Ahora, una vez tenido todo esto, podemos finalmente sustituir dentro de nuestra fórmula, obteniendo el siguiente resultado, que es de 8.33 días. Entonces podemos concluir que el error estándar de pronóstico para un paciente con una temperatura media de 35.5 grados centígrados durante los primeros 5 días es de 8.33 días. Ahora, pasamos al siguiente inciso, en donde nos piden calcular el error estándar de pronóstico nuevamente. En este caso, para un paciente con una temperatura media de 38.6 grados centígrados. Así que podemos directamente encontrar cada uno de los valores de la fórmula, que son exactamente los mismos de antes, simplemente cambiando nuestra x de 35.5 a 38.6 grados centígrados. Nuevamente sustituimos dentro de la misma fórmula y obtenemos el resultado de 7.058 días. En conclusión, podemos decir que no existe una correlación fuerte entre ambas variables. Nuestro coeficiente de correlación de Pearson nos dijo que había una correlación débil, y esto pudimos verlo también en nuestra primera gráfica que realizamos para poder visualizar cada uno de sus valores, así como al final también al intentar pronosticar nuestros diferentes valores con x particulares, vimos como todavía existe un error bastante grande, más que nada pues considerando el rango de valores para cada una de las variables. Con esto también podemos decir que para obtener un resultado más confiable, un resultado que realmente nos refleje el estado de la correlación entre ambas variables, sería adecuado trabajar con un mayor número de muestra, ya que eso nos ayudará a poder ver si realmente existe una correlación débil, ya que con una muestra pequeña solamente podemos observar de manera clara un caso en el que la correlación sea realmente fuerte. Sin más que decir, eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.